En este día, hermanos, leyendo ahí una porción de la escritura, hermanos, ahí en Timoteo. Queramos o no queramos entender o aceptar, hermanos, ya estamos viviendo la recta final, lo estamos viendo a nivel global. Quiero tocar un poco ahorita de lo más reciente en la guerra de Rusia contra Ucrania y parece ser que se quiere meter también con la OTAN. En otras palabras, hermanos, estamos al borde de quizás ver una tercera guerra mundial que si Vladimir Putin lanza misiles nucleares, van a responder Estados Unidos, va a responder la OTAN y las naciones que están con nosotros, que son bastantes, contra un hombre endemoniado llamado Vladimir Putin. Un hombre que no respeta la vida. Un hombre que hasta ahorita y en toda su historia ha matado niños inocentes, niñas inocentes, ha tirado bombas, ha bombardeado, hermanos, hospitales, escuelas, iglesias, no le importa a él la vida. Contra este tipo de hombre endemoniado y déspota de la sociedad se enfrenta el mundo en estos días. Cristo dijo, cuando miren estas cosas, ahí en Mateo 24:7, Cristo dijo, cuando miren todas estas cosas, no se alarmen, es menester, es necesario que estas cosas sucedan, pero aún no es el fin. Pero sí es un anuncio para la iglesia, hermanos, que nos preparemos porque ya Cristo está a las puertas. La iglesia debe dejar vivir una vida social, una vida carnal, puro entretenimiento, porque es todo lo que quiere la iglesia moderna, hermanos. Con todo respeto se lo digo. Quieren puras discotecas, puros dramas, puros conciertos, puro cantar y cantar y cantar y nada de sana doctrina. Les repugna la sana doctrina. Le cierran uno ahí el volumen, no le ponen like a uno cuando uno pone sus mensajes ahí. ¿Por qué? Porque estamos viendo una iglesia apostatada, hermanos. Apostatada como no se imagina. ¿Cómo lo habló el Espíritu Santo? ¿Qué pasaría en este año 2022? No específicamente el año 2022, pero a eso apunta el mensaje. Segunda de Timoteo, hermanos, quiero leer un poco aquí de lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia antes de que Pablo muriera y se fuera a la presencia de Dios. Y nos dice aquí el Espíritu Santo por medio de Pablo, hermanos. Esto también sepas que en los posteros tiempos, los días de hoy, hermano, en este año 2022, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos y difíciles es el tiempo antes del arrebatamiento. Que habrá hombres, los que afirman ser cristianos. Note lo que dice esto. Aquí se está dirigiendo a la iglesia, hermanos. Aquellos que se han apostatado, ¿ok? No aquellas falsas doctrinas que siempre han existido como el Islam, catolicismo, el mormonismo, el hinduismo. No se refiere a eso, se refiere a que la iglesia del Señor en los últimos tiempos se iba a apostatar a meramente una iglesia mundana, una iglesia social, no hay convicción de nada, en nadie, y no me refiero a toda la iglesia completa, una gran parte de la iglesia. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, calumniadores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, maldicientes, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Aparentan tener la piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y note lo que dice aquí. Y a estos evita. Qué tremendo, hermanos, esto. A estos evita. Pablo habla aquí, hermanos, de la gran apostasía que vendría en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Y es triste, hermanos, ver estas cosas, porque déjenme leer una cosa. Yo me creé en la iglesia desde 8 años, hermano. Claro, cuando era joven me aparté por un tiempo, pero me crié en la iglesia desde 8 años y hasta el día de hoy sigo en las cosas de Dios. Amén. Y quiero decirles una cosa.
Jamás me imaginé yo, hermanos, ver lo que hoy estoy viendo en el mundo, pero el mundo no me sorprende, hermano. El mundo de eso, del mundo de eso se espera. Esas cosas se esperan en el mundo. Lo que me sorprende es ver lo que está pasando dentro de la iglesia. Porque más específicamente nos habla Pablo aquí de lo que está pasando. Y bastante habla Pablo de esto, hermano, en los últimos tiempos. Ahora vamos para 1 Timoteo 4, 1 en adelante. Empero el Espíritu, este es el Espíritu Santo, hermano. Esto no es el pastor Pando, este no es Pablo porque era un amargado. Este no era Pablo, un apóstol muy agresivo. Este era Pablo hablando por el Espíritu Santo. Empero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos, los tiempos de hoy, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse. Hoy día, hermanos, tenemos más gentes en las iglesias cristianas que profesan ser cristianos, pero no se quieren casar. Quieren vivir juntos sin casarse. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque estamos ya en la recta final. ¿Y por qué le digo esto? Porque lo que estamos viendo entre Rusia, Irán, ahora el Norte Corea otra vez ya empezó a lanzar bombas y amenazar al mundo. Irán quiere establecer una arma nuclear. Todo esto, hermano, son las señales de estos últimos tiempos que la Escritura nos anuncia a nosotros. Y quiero que entendamos nosotros, hermanos, que no estamos en tiempo de estar en una iglesia que nomás lo esté meramente entreteniendo con tanta bandera, con tanta discoteca, con tanto pasatiempo, hermano. Retiro para esto, retiro para... Los retiros vienen de la iglesia católica, hermano. ¿Sabía usted eso? Esto de los retiros viene de la iglesia católica, de los crucivistas, hermano, ellos inventaron esto de los retiros. No hay nada mal con apartarse a orar por un tiempo como iglesia, hermano. No estoy hablando de eso, estoy hablando... Se ha hecho la misma práctica que la iglesia católica en la iglesia cristiana. Que meramente lo hacen porque ya no tienen otra cosa que hacer. Ya se les acabó el mensaje, hermanos. Y ahora se están inventando unciones que ni en la Biblia están. Yo quiero decirle en esta mañana, hermanos, que lo que estamos viendo en el mundo entero es para que nosotros abramos los ojos y entendamos que ya Cristo está a las puertas. Otro consejo que nos da el apóstol Pablo, hermano, ya antes de irnos a lo que quiero hablar este día, que tengo mucho que hablar hoy, hermanos. Así es de que por favor esté atento, porque tengo mucho que cubrir y lo quiero decir mucho en pocas palabras. Tengo que irme a las meras 10 de aquí porque hoy tenemos el programa para las madres, ¿ok? Le estoy leyendo 3 porciones de la escritura que concuerdan entre sí mismos, porque es el Espíritu Santo el que inspiró a Pablo a escribir estas cosas. Y fue el Espíritu Santo quien inspiró a Jesucristo a hablar Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Pero dice aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere al arrebatamiento ahí, hermanos. Y a nuestro recogimiento con Él, porque dice a nuestro recogimiento con Él, ¿ok? A irnos con Él. El arpazo. Al arpazo es a arrebatar violentamente, el irnos con Cristo. Que no os mováis fácilmente, ¿ok? Que no os mováis fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Como el día de Cristo estuviera cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, note lo que dice aquí, no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. ¿Y qué estamos viendo hoy en día, hermanos? Una iglesia apostatada. Una iglesia sin convicción. Una iglesia que es igual que el mundo, vive igual que el mundo, se porta igual que el mundo. Y han convertido los altares del Señor ¿cómo le diré? En centros de entretenimiento.
como si fuera un Hollywood. ¿Cuál es la más reciente película que van a producir en una iglesia? ¿Qué es la más reciente luces que hay para motivar el ambiente en la iglesia? ¿Cuáles son las más recientes danzas de banderas que tienen su origen en el paganismo? Las danzas de banderas no tienen su origen en la Biblia, hermano. Por eso no hay base bíblica. Mienten, sacan escritura fuera de contexto y le tratan de inventar ahí. Vienen del paganismo. Estudia bien la historia de las danzas de las banderas a los dioses paganos y se va a dar cuenta que esto viene de los orientales, esta práctica de rendirle un culto a sus dioses paganos de danzas de banderas, donde danzaban entre sus dioses paganos con banderas y haciendo todo tipo de maniobras que concuerdan con el yoga. No me venga con ese cuento que las banderas son de Dios. Son paganismo, ¿ok? Le guste a usted o no le guste, pero es la realidad. Eso quiere decir, hermano, y indica claramente una iglesia apostatada. Y esto es lo que nos dice el Señor, que vendría antes del arrebatamiento, una grande apostasía a la iglesia. Quiero que entiendan esta mañana, hermano, que no puede apostatar una persona que nunca estuvo en la verdad. ¿Entiende eso? No puede apostatar una iglesia o una persona o un movimiento que nunca estuvo en la verdad. No puede apostatar la Iglesia Católica Romana porque la Iglesia Católica Romana nunca fue cristiana, nunca ha sido cristiana y nunca va a ser cristiana, al solo que se arrepienta y se aparten de sus idolatrías y sus prácticas que adoptaron de Roma, del paganismo romano. ¿Quién? El paganismo romano adoptó de la idolatría babilónica. Entonces, el católico meramente practica lo mismo que el paganismo romano y el paganismo babilónico. Adoran el sol, adoran las imágenes de la fertilidad, que ellos le llaman vírgenes, adoran la Eucaristía, adoran a un solo hombre que le llaman el Papa, el vicario de Cristo, vicarius filii Dei, en el lugar de Dios, en el lugar de Cristo. Mentira del diablo. Por eso le digo, no puede apostatar un testigo de Jehová porque ellos han seguido una doctrina falsa. No puede apostatar el hinduismo, no puede apostatar el islam. Entonces, ¿a qué se refiere aquí la escritura cuando dice que se iban a apostatar de la fe? ¿A qué se refiere? A la iglesia del Señor que se iba a apartar de la sana doctrina, del mensaje de la cruz, del evangelio verdadero. Y esta es una de las más grandes señales. ¿Por qué le digo esto? Porque esto concuerda con lo que estamos viendo en Rusia y en Ucrania, que ese es parte del panorama escatológico de los últimos tiempos, que vendrían guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Y esto, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, 7 al 8, es necesario que todas estas cosas sucedan. Yo quiero dedicarme en este día, hermano, para instruirle a usted. Porque aquí en esta estación, hermano, la Nueva Radio de Alabanza y aquí en Templo Berea, no estamos jugando con la palabra de Dios y no creemos en tergiversar la palabra de Dios, no creemos en predicar nomás promesas y puras bendiciones. Creemos en predicar el evangelio completo, que es lo único que puede libertar a un perdido y a esta iglesia apostatada. Yo sé lo que le estoy diciendo, hermano, a mí no van a venir con sus cuentos, ¿ok? A mí no importa que usted se llame pastor o pastora y que usted diga que yo no soy digno de ser pastor, que yo no merezco ser pastor, porque esos rumores andan por ahí, hermano. Que yo no merezco ser pastor. Claro que no. Nunca merecí ser pastor y nunca voy a merecer ser pastor. Lo que pasa es que cuando el llamado viene de Dios, es menester que yo obedezca a Dios y no a usted. Porque usted es una persona apostatada para empezar. Porque una persona que anduvo por ahí diciendo que yo no califico para ser pastor, es una persona que ha causado divisiones en muchas iglesias. Es una persona que se ha metido en tanta doctrina de demonio, hermano, que usted no se imagina. Y ahora está de pastora, según ella. Por favor, déjese de cuentos, ¿ok? Cuando el llamado viene de Dios, hay que obedecer lo que Dios dice, ¿ok? Si Dios no me hubiera llamado, créame lo que yo tengo la decencia de no estar predicando si Dios no me llama. Porque sé quién es Dios, sé de qué se trata el ministerio, y yo sé que el que predica la sana doctrina y la verdad, el mensaje de la cruz, va a tener pocos amigos en este mundo. Aún una iglesia carnal, apostatada, que solamente se la pasa entreteniendo gente con puros dramas,
quieren cantar 2, 3 horas en el servicio, llore, 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 pero sus vidas no cambian. ¿Por qué? Porque los conozco, hermano. Nos invitan a sus fiestas, nos invitan a sus convivios, y uno mira, hermanos, la mundanalidad ahí. Esta gente no se ha convertido, hermano. Esta gente está llenando iglesias porque los están entreteniendo, hermanos. Y para entretenerlos tiene que llevar raperos, música ruidosa. Tiene que poner todo tipo de locuras en el altar, danzas locas, andan dando vueltas como locos nomás. Cañones de humo. Esto, querido amigo, amiga, hermano, hermana, es una iglesia apostatada. Y no se sorprenda que la Escritura es bien clara cuando nos habla la verdad. Tampoco se enoje, porque la Escritura es bien clara cuando habla lo que ella dice. Cristo mismo dijo que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Cristo dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, oramos por los enfermos y sanaron. Hicimos tantas cosas en tu nombre, el Señor les va a decir, apártense de mí porque yo no los conozco. Cristo también dijo que era muy ancha la puerta que lleva a la condenación eterna, a la perdición. Y dijo también Jesucristo, y es muy angosta la que llega a la vida eterna, y note lo que dijo Cristo, y son pocos, escúcheme bien, pocos los que van a hallar la puerta angosta. ¿Entiende usted lo que significa apostasía? Que no se trata de aparentar ser una iglesia cristiana. No se trata de aparentar ser una iglesia espiritual con tanto show. Se trata de ser una iglesia verdaderamente arrepentida, verdaderamente apartada del mundo, verdaderamente buscando a Dios, verdaderamente viviendo el Evangelio y predicando el Evangelio. Y porque la iglesia se apostató, nuestra nación está por los suelos. Amén. Volviendo ahora pues al tema, hermanos, de lo que se trata este programa, ¿ok? Tenemos muchas cosas que informar en este día y espero que me tenga paciencia y que esté conmigo todo el programa, ¿ok? Aguante. Porque hay muchos de ustedes que nomás empiezo a hablar de los conservadores, de los republicanos, de Trump, se enojan. Apagan la radio, piensan a salirse ahí de Facebook. Pero por primera vez en la historia, querido pueblo de Dios, amigo, amiga, por primera vez en la historia, parece ser, bueno, no en la historia, sino en 50 años. Por primera vez en 50 años. Parece ser que la Corte Suprema ha optado por terminar lo que se llama Roe v. Wade. Y le voy a decir francamente lo que significa Roe v. Wade. En Dallas, Texas, una mujer, Norma McCrory, que nunca abortó, pero ella fue la que usó Satanás para que esta ley del aborto se llevara a cabo. Cuando 9 jueces en la Corte Suprema, en 1972, hermanos, cuando la Corte Suprema la controlaba los democráticos, quienes pasaron la ley del aborto, que hasta el día de hoy, 62 millones de niños han sido masacrados en el vientre de la madre por esta ley que pasaron de Roe v. Wade, donde Norma McCauley sutió al Estado, representado por Henry Wade, de que el Estado no tenía derecho de que decirle a la mujer qué hacer con su cuerpo. Y fueron al Congreso y no pudieron estar de acuerdo, entonces se fueron los democráticos ante una Corte Suprema que era controlada por los pasados 150 años por los democráticos. Y pasaron la ley de Roe v. Wade, donde la Corte Suprema, la mayoría de los jueces en la Corte Suprema, que muchos de ellos ya se murieron, y darán cuenta a Dios por esa decisión diabólica de decir que cuando una mujer está embarazada, no existe nada ahí. No hay nada ahí. Cuando leemos claramente la Escritura en Jeremías 1:5, que el Señor dice a Jeremías, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé a ser profeta a las naciones. ¿Desde cuándo? Dios dice, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé a ser profeta a las naciones. Esto me indica a mí que Dios, quien crió al hombre, reconoce que el momento de concepción
ya hay una vida en el vientre de una madre. Y en la Corte Suprema, en 1972, optaron la mayoría de los jueces, es decir, que la mujer tenía la razón, que el Estado no podía darle jurisdicción, tenía jurisdicción sobre el cuerpo de la mujer, y empezaron a masacrar niños, hermanos. Esta nación es culpable de la sangre inocente de 62 millones de niños. Aquellos jueces, aquellos doctores y aquellas madres que masacraron a su niño tendrán que dar cuenta un día a Dios, y si no se arrepienten de haberlo hecho, terminarán en un terrible infierno por haber ignorado a Dios, su palabra. Y esa es la batalla que tenemos en esta nación, hermanos. Se está levantando gente endemoniada, gente diabólica, gente sin temor a Dios, que odia el Evangelio, que odia a los cristianos, que odia la Constitución, y nos quieren callar para que voces como yo, como otros, no hablemos en contra de estas cosas, sino que nos callemos o nos quitan de las redes sociales o nos amenazan. Y esta semana pasada, como el jueves, el viernes, por ahí, miércoles, qué casualidad que hubo una fuga, lo que nunca ha pasado en la historia de la Corte Suprema. Hubo una fuga, y se cree que por un democrático, por un liberal, que quería darle el pistazo, el aviso a las cadenas de televisión, a los medios de comunicación democráticos y a los liberales, a los democráticos, darles el aviso que parece ser que los jueces optaron por reversiar Roe v. Wade. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el reversiar Roe v. Wade? Dios bendiga al hermano Rosa Figueroa, hermano Tony Valadez, hasta Laredo, Texas. Ahí está el hermano Tony Valadez enfocado ahí, hermanos. Gracias por atender este programa, por escucharnos. Entonces, hermano, parece ser que ya salió esa fuga, que los jueces han determinado regresar la ley del aborto a cada estado particular. ¿Qué significa esto? Déjenme le explico. Primeramente, que los demonios andan enfurecidos, que los democráticos andan enfurecidos, que los liberales andan enfurecidos haciendo protestas en la Corte Suprema. Ya tuvieron que poner un cerco alrededor de la Corte Suprema porque están amenazando a los jueces. ¿Quién? Los democráticos. Espérese. ¿Y por qué no se han metido CNN, ABC, MSNBC, The View, Nancy Pelosi, Chuck Schumer? ¿Por qué no se han metido ellos a decir, no podemos permitir esto? Esto está contra nuestra democracia, como lo hicieron cuando hubo la protesta del 6 de enero, que era antidemocrático lo que se estaba llevando a cabo. ¿Y ahora qué? Como ahora les duele a ellos, ¿qué les duele? Llorando, hermanos, gritando en el Capitolio, gritando en la Corte Suprema, gritando en las redes sociales y en las noticias, que esto es injusto, hasta llorando la Pocahontas. La Pocahontas llorando. Enfurecido Chuck Schumer. Enfurecidos los democráticos que por fin, hermanos, por fin, la Corte Suprema parece ser que ha decidido reversiar Roe v. Wade. Una grande victoria, hermanos, para la vida de los niños inocentes. ¿Qué significa esto? Le voy a explicar brevemente. Esto no significa que ya no va a haber aborto. Esto significa, hermanos, que la ley del aborto ahora se le va a dar a cada estado individual, como tenía que haber sido desde el principio. Nunca tuvo el gobierno federal, nunca tuvo la Corte Suprema, es la autoridad, hermano, de tomar en sus manos la decisión, de decidir quién tiene el derecho a vivir, quién no. Porque nuestra Constitución le garantiza vida y libertad a todo ser humano, incluyendo a un niño en un vientre. ¿Me entiende eso? Entonces, esto quiere decir que ya hay por lo menos 25 estados aproximadamente que en cuanto a esta ley se declare ya final, porque ahorita nomás es una fuga, pero parece ser que está marcando a que van a reversiar Roe v. Wade y se le va a entregar la autoridad para atrás que le pertenecía y que nunca tenía la Corte Suprema. ¿Por qué haber optado para tomar control sobre el aborto o la vida de un niño
y decir que no existe nada ahí en el vientre, hermanos. Que esto ha causado la muerte de 62 millones de niños en esta nación. Han masacrado a 62 millones de niños por esta ley diabólica atroz del aborto. Y ahí es donde vengo de ustedes, muchos de ustedes se van a enojar ahorita y se van a ofender. A Donald Trump lo acusaron de un hijo del diablo, un falso, un hombre que divide a la nación, un hombre que iba a empezar guerras nucleares. Y todo lo contrario está pasando ahora que vemos el fruto de lo que estaba haciendo Donald Trump. Y quiero que sepa usted que Donald Trump no tenía tantos enemigos cuando era democrático. ¿A poco Donald Trump era democrático? Toda su vida fue Donald Trump democrático. Y en todo ese tiempo nunca era racista, nunca era malo, nunca era nada. Lo halagaban. Es más, Hillary Clinton, en una entrevista en la prensa, salió que Hillary Clinton comentó que si un día Trump corriera para presidente, sería buen presidente porque él nadie lo puede comprar. Esto salió de la boca de Hillary Clinton. Ahí está, busca la información, ahí está, en las prensas. Para que mire usted, hermanos, cómo trabaja el sistema. Le informan a usted lo que usted quiere lo que quieren que usted sepa, sin decirle la verdad a usted. Dios bendiga a nuestra hermana Manuela García, Dios le bendiga a Pastor Chesipando, Dios le bendiga, amén, amén. Rosa Figuera, Jehová reprenda toda agenda Satanás creada por los democráticos, no puede ser burlado, amén, así es. Beatriz Rodríguez, amén, así es, gente. Es la verdad, hermanos, ¿para qué andamos con cuentos? Y Donald Trump, los democráticos sabían que este hombre iba a elegir puros jueces conservadores. Porque Donald Trump no anduvo escondiendo nada, él dio la lista de todos los jueces que él iba a escoger, si le daban la oportunidad de escoger jueces a la Corte Suprema, que nada más el presidente actual en poder puede elegir los jueces a la Corte Suprema y el Senado los confirma con 51 votos o más. Y el ataque que tenían los democráticos, y por eso querían que no corriera para presidente Donald Trump, y lo odiaban, y lo voltearon a presentarlo como un hombre racista, lleno de odio, el hombre que fue más amigo de Israel, el hombre que hizo más paz en el Medio Oriente, el hombre que reconoció Jerusalén, la capital de Israel. ¿Entiende usted quién está detrás del Partido Democrático? Satanás. Todo lo que es de Dios lo odian. Y ahorita andan por las calles gritando, llorando y protestando porque les van a restringir el derecho a matar niños. ¿Quién en su juicio cabal, hermano, va a levantarse a defender un derecho de matar a un niño? ¿Quién? Tiene que ser gente endemoniada, gente enferma en la mente, gente loca, de querer defender la muerte. Y acusaban a Donald Trump que era un hijo del diablo, un endemoniado, un racista. ¿Y quién es el presidente que le puso presión a China y a Rusia? Y a Kim Jong-un, para que no empezaran guerras. ¿Quién es el que le puso presión? Donald Trump. ¿Y quién es? Para que mire usted cómo actúan los demonios. ¿Por qué se puso Satanás a atacar a Trump en todos los medios de comunicación de habla hispana, de habla español, y por todos los medios de liberales y prensa liberales? ¿Por qué se puso Satanás a voltear a esta gente contra Donald Trump? ¿Porque era un hombre del diablo? Porque esos demonios sabían que Donald Trump iba a escoger por lo menos a 3 jueces conservadores a la Corte Suprema. Y es lo que la gente no miraba. La gente miraba, no, es que es racista, es que odia a los mexicanos, es que para acá y para allá, de lo que lo acusaba la prensa. Y es precisamente lo que hacen los comunistas, lo que está haciendo Vladimir Putin ahorita, hermano, acusando a todas las naciones del mal, y él es el que está bien. Ahora resulta que Vladimir Putin dice que él es un siervo de Dios, que él está limpiando a Ucrania de la corrupción. Ya lleva matado por lo menos 25 millones de gente inocente, gente civil que no tiene nada que ver con la guerra. Vladimir Putin. Porque quien controla la información, le he dicho a usted por muchos años en este programa. Este programa no empezó ayer, tengo 7 años con este programa, hermano. O más de 7 años con este programa. Y en este programa siempre le he dicho cómo trabaja la política, cómo impacta a la iglesia la política. Y cuando la prensa logró voltearle la mente a la gente contra Donald Trump, que hasta el día de hoy muchos mexicanos lo odian. No miraban el futuro, no miraban lo que yo miraba hacia el futuro.
No miraban lo que nosotros mirábamos hacia el futuro. Que por elegir 3 jueces conservadores, les dije hace como un año, no un año, cuando estaba corriendo Trump a presidente, les dije, desde hace 4 años, 5 años, que les dije yo a ustedes, 5 años y medio, les dije, es posible que por primera vez en la historia podamos reversiar Roe v. Wade, la ley del aborto. Y apenas salió la fuga, hermano, de que parece ser que la Corte Suprema ha optado por deshacer la ley del aborto al nivel federal y regresárselo a los estados. Todo por un presidente que le llamaban loco, el diablo, Satanás, que él sabía, y él lo dijo en su campaña, que no pueden estar matando niños inocentes. Y por eso lo acusaban, que era un hombre malo, que no respetaba a las mujeres, que odiaba el derecho de las mujeres, y es precisamente lo que están haciendo los democráticos hoy día, acusándonos a los conservadores, a los republicanos, que queremos ser un genocidio, que estamos atacando a las mujeres, que odiamos a los niños, que vamos a hacer un riesgo a la vida de la gente, de los niños. ¡Qué tontería, hermano! ¿En qué cabeza cabe que parar la ley del aborto es mal para la sociedad? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Qué porque las mujeres desaventuradas, las afroamericanas que no tienen dinero, si siguen teniendo niños van a estar en la pobreza por muchos años? Bueno, ¿y qué es importante? ¿La vida o su estatus financiero? Tenemos que respetar la vida sobre todas las cosas. Pero es la agenda que siempre han usado los democráticos. Y atacaban a Donald Trump y él escogió a 3 jueces conservadores, que esta es la razón por qué, hermanos. Ya va a salir a luz. Si este reportaje que se escapó de que la Corte Suprema va a reversiar Roe v. Wade, la ley del aborto, se le va a dar a cada estado el derecho que siempre han tenido y la autoridad que siempre han tenido de que cada estado decida sobre la ley del aborto. Y ya hay por lo menos 25 estados que pararán el aborto inmediatamente cuando ya se confirme que la Corte Suprema les dio otra vez la autoridad a cada estado. Quiere decir que por lo menos más de la mitad de los estados no podrán cometer aborto. Y ahora están los democráticos y sus aliados haciendo planes para apoyar a mujeres que viven en estados donde no se va a permitir el aborto para pagarle sus gastos, para ir como para California, para New York, para Oregón, a matar a sus niños. ¿A qué hemos llegado como sociedad? Donde no hay respeto a la vida. Y eso está, hermanos, por revelarse ya en este mes, al final de este mes, o para julio, lo máximo. Así es de que, hermanos, sigamos orando, hermanos. Sigamos clamando a Dios. Y siga hablando con la gente ignorante hispana, hermano. Con todo respeto le digo, porque hay mucho hispano ignorante, hermano. Le habla a uno política y se enojan que Trump es un racista, que los republicanos son racistas, que somos supremacistas blancos, que odiamos a los mexicanos. Puro cuento, hermano. Puro cuento eso. Los conservadores republicanos siempre hemos estado de acuerdo con leyes migratorias. Lo único que siempre se ha pedido que la gente aplique legalmente y entre al país legalmente para que no sufra usted ni sus hijos. Porque si usted se viene a este país ilegalmente y tiene aquí 3, 4 hijos y a usted lo sorprende la ley o usted comete un crimen y lo deportan, usted va a dejar a sus hijos aquí solos. Entonces piense antes de hacer las cosas. Porque después viene para acá, se establece ilegalmente y lo deportan y pierde todo lo que ganó. Mejor entre legalmente, hermano. Amigo, amiga, entre legalmente, aplica legalmente. Yo sé que el proceso es más largo, yo sé que no es tan fácil, dura un tiempo, pero es la mejor manera de hacerlo legalmente para que usted no tenga que sufrir, ni ahora, ni en el futuro, ni sus hijos. Entonces, ¿quién separa familias? Los que hacen malas decisiones. Amén. Por eso le digo, hermano, tenemos que tener cuidado en cómo vemos las cosas. Ok, vamos a seguir hablando de lo que dice la hermana Laura González. Bendiciones, pastor, hable, no importa que no le guste a la gente. Siga hablando, Dios con usted. Rosa Figueroa, solo en la cabeza de los demócratas cabe tal maldad. Y es cierto, hermanos. Mire, hermanos, no se justifica, hermanos, la muerte de 62 millones de niños por la conveniencia de que una mujer pierda su estatus
económico. No, hermanos, tenemos que ver el aborto por lo que es homicidio, es muerte. Sigamos orando, hermanos, porque voy a otro tema. Sigamos orando. Entre más se acerquen las elecciones de medio término, hermanos, voy a estar hablando de los candidatos y qué representan. Entre más nos acercamos a noviembre, porque en noviembre parece ser que le vamos a quitar el poder a los democráticos, en el Senado y en la Casa de Representantes. Y para el 2024 parece ser que le vamos a quitar el poder también a la presidencia de los democráticos. ¿Por qué? Mire la inflación, hermanos. Mire el precio de la gasolina. Mire la inflación. Mire la inmoralidad. No apoyan los democráticos a los policías, la autoridad, hermanos, en una ciudad. Mire los estados donde hay más violencia, más crímenes. ¿Cuáles estados son? Donde controlan los democráticos. Porque George Soros está invirtiendo millones y millones para que en los estados liberales elijan a district attorneys, procuradores del estado, para que no condenen a la gente que anda haciendo maldades, porque son negritos, porque son hispanos, pobrecitos, son las víctimas de la sociedad. Entonces que sigan haciendo desastre tras desastre, no importa. Y por eso tenemos, como allá en Chicago, la lesbiana, se me escapa el nombre de la señora que está encargada de la jefe de policía. Se me escapa el nombre de ella. Pero tenemos en New York también otro afroamericano que lo eligieron para Attorney General, otro para gobernador. Y ellos piensan que por ser blanditos contra el crimen porque la mayoría que lo cometen son afroamericanos o hispanos. La mayoría por capital. Quiere decir que la raza más poblada en Estados Unidos son los blancos y son los que menos poblan las prisiones. Y la raza afroamericana, que creo que son el 14.3% de Estados Unidos, la raza negra, son el 70% en las prisiones. ¿Qué indica? Que por capital, por capital, son los que están cometiendo más crímenes. Por eso, en lugar de pelear contra el crimen, quieren ser más livianos en condenar el crimen. Por eso en California y en estados están pasando leyes que si alguien se roba de $950 para abajo, no le pueden poner cargo ni hacer nada. Hermanos, no podemos vivir como una nación prosperada y bendecida sin leyes. Tenemos que manejar el crimen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién elegimos para presidente, para congresista, para representante, para senador. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tiene que haber ley y orden. Porque si los afroamericanos no quieren que los metan a la cárcel, pues que no estén quebrando leyes. Si el anglo no quiere que lo metan a la cárcel, que no esté quebrando leyes. Si el hispano no quiere que le metan a la cárcel, pues no estén quebrando leyes, pues. Porque mientras que ustedes quiebren leyes, va a venir la ley sobre ustedes y nunca le van a ganar a la ley. Y el Partido Democrático cree que por ablandar las leyes, por no ponerles fianza, dejarlos ir a la calle, y la mayoría de los afroamericanos y criminales, latinos o anglos, no importa, que vuelven a matar o a destruir o a robar, son los mismos que soltaron días antes por estas leyes blandas, de no castigarlos por su crimen. Y vuelven a matar y a hacer otros crímenes. Hermanos, hermanas, tiene que haber ley y orden. Y el partido de ley y orden es el partido conservador. No todo el partido republicano, porque tenemos corruptos en el partido republicano también, bastantes. Mitt Romney, Mitch McConnell, Collins, Murkowski, el CES. Tenemos muchos republicanos corruptos. Y a esos hay que echarlos para afuera también, hermano. Tenemos que entender el poder nuestro como ciudadanos de votar, hermano. Votamos por gente honesta, por gente que va a llevar la nación adelante, por gente que va a respetar. Ya me quitaron mi material de aquí, hermanos. ¿Quién sabe quién se lo llevaría de aquí? Nuestra constitución, hermano, acuérdese, la fundación de esta nación, porque esta nación es poderosa y prosperada. ¿Por qué? Porque nuestros padres fundadores temían a Dios. Formularon una constitución para proteger el evangelio, para proteger a los cristianos de la persecución de la Iglesia Católica y del gobierno. Porque por eso se formó Estados Unidos, porque esta nación nació en el corazón de Dios para la iglesia de Cristo, hermano, para la iglesia del Señor. Entienda eso. Aquí en esta nación, entienda la historia, en esta nación es donde habita corporalmente la mayoría de la iglesia del Señor Jesucristo. Así es de que esta nación no vino por coincidencia, no existe por coincidencia.
Existe porque Dios le puso en el corazón a nuestros padres fundadores que venían huyendo de Inglaterra, que eran lavados en la sangre de Cristo. Déjese usted de mirar las cosas como mexicano, como negro, como gabacho, como lo que sea. Y mire esta nación por lo que Dios la diseñó a ser. Una nación que iba a ser la cuna del Evangelio. Y Dios inspiró a nuestros hermanos y hermanas en Cristo a huir de Inglaterra en el barco aquel que se llamaba la Flor de Mayo, el Mayflower, para venir a establecer esta nación y hacer una constitución donde el Evangelio tuviera protección, donde usted y yo tuviéramos derecho a predicar la palabra de Dios sin temor a repercusiones del gobierno o de la Iglesia Católica. Aprenda la historia, porque en CNN, hermanos, y aún en Fox News, y aún en Newsmax, y en ABC, no le van a enseñar la historia como es porque no les conviene a ellos, porque esta es una nación fundada en principios bíblicos. Y menos le conviene al Partido Democrático, por eso odian la Biblia, por eso odian a la gente de Dios, por eso están por el aborto, porque se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, livianos en el crimen. ¿Por qué? Por eso persiguen, hermanos, a la iglesia. ¿A poco persiguen a la iglesia? Abra sus ojos y mire, en la grande persecución que estamos hoy en día contra las morales bíblicas. Y cuando hay leyes contra las morales bíblicas, eso es, querido hermano y hermana, en práctica, persecución contra la iglesia, porque ¿quién estableció las morales bíblicas? Las estableció Jesucristo, Dios en su palabra. Y toda organización, institución que se levante contra la palabra de Dios se está levantando contra Dios. Y cuando el gobierno se toma el poder de hacer leyes morales y pasar decisiones morales, ¿qué están haciendo? Poniéndose en el lugar de Dios, reemplazando a Dios y su palabra con sus agendas políticas. Por eso es necesario que todo cristiano entienda la importancia de votar nosotros, hermanos, de elegir candidatos que respeten a Dios, que teman a Dios, que respeten la Biblia, que respeten la Constitución, que respeten a los cristianos, porque de otra manera esta nación va a seguir decayendo más y más y más. Y para ustedes, aquel grupito que dice que lo que está escrito, gloria a Dios que cree en la Biblia usted, pero la Biblia no dice lo que está escrito, ¿verdad? Sino lo que está escrito se va a cumplir. Eso enseña la Biblia. No dice lo que está escrito. Dice lo que está escrito se va a cumplir. Y está escrito también en Judas 1:3, que es menester contender ardiamente por la fe. ¿Y qué es contender ardiamente por la fe, hermanos? La palabra contender ahí en griego es la palabra estar en rebeldía, en contra. Entonces, ¿qué quiere decir ahí Judas 1:3? Que tenemos que contender por la fe. Que nosotros tenemos que levantar el estandarte, las protestas, y votar por aquella gente que está en contra de Dios, contra su palabra, contra la iglesia, contra nuestros derechos de libre expresión, y andar ahí queriendo cerrar iglesias nada más porque no hablamos lo que ellos hablan, porque no estamos de acuerdo con su agenda perverso, y lo vemos en Hollywood, lo vemos en Disney. Disney está atacando terriblemente a la familia, hermanos, por pasando tantas leyes, tantas reglas, para endoctrinar a nuestros niños inocentes en su estado más inocente de la perversión, de la fornicación, del adulterio, del lesbianismo, del homosexualismo, hermanos. Estoy amenazado, hermano, de que cerrarán mi cuenta de Facebook si sigo haciendo cosas contra sus normas. Cuánto más dure en Facebook, no sé, lo que me permitan lo voy a hacer. Pero no quieren que hablemos la verdad. No quieren que hablemos lo que es verdadero. Padres y madres, abuelos y abuelas, no le estoy pidiendo un favor. Le estoy exhortando en el nombre de Jesucristo que por favor monitoree lo que sus hijos están viendo en TikTok, en Facebook, en esos juegos que juegan, en la tele, en las caricaturas, porque Hollywood, los democráticos, los medios de comunicación, la prensa liberal y los publicadores de libros de niños están están dando mucho material, promoviendo mucho material que descompone la inocencia de un niño y una niña inocentes, diciéndoles a los 3, 4 años que ellos pueden escoger su género. Pero qué cosa tan más absurda, hermano, y diabólica, que a un niño se le pervierta la mente a decirle que él puede escoger su género, porque esto es contra, le dije, Dios. Y cuando el gobierno se mete a regular las morales, tenemos el resultado que tenemos hoy en día. No se toma a Dios en cuenta, ni su palabra. Y si es un ataque contra Dios, un ataque contra la Biblia,
un ataque contra las morales bíblicas, hermano, abra los ojos. Es un ataque contra usted y contra mí. Contra la iglesia, hermanos. Por eso no podemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada, hermanos. Tenemos que contender por la fe. Tenemos que votar por gente que tiene algo de conciencia todavía. Algo de corazón para ya no matar niños. Porque si esta decisión de la Corte Suprema, hermano, es como dice el leak, la fuga que hubo. Se acaba la ley del aborto a nivel federal. Se le da el control a los estados. Y por lo menos ya sabemos que hay más de la mitad de los estados que van a parar el aborto. Por completo. Oklahoma, Texas, Luisiana, Mississippi, muchos estados, hermano, conservadores. Y por fin, hermanos, vamos a ver una oración contestada. Yo tengo años, hermano, pidiéndole al Señor que se acabe el aborto. Yo tengo años pidiéndole al Señor que termine esta ley atroz del aborto. Y millones de cristianos también orando por esto. Y gracias a Dios por la elección de Donald Trump, que por primera vez en la historia, creo que vamos a ver que se reversea Roe v. Wade. Porque a nuestros niños los quieren indoctrinar, hermanos, a olvidarse de Dios. ¿Y usted me dice que votar no es importante? ¿Usted me dice que la política y el evangelio no van juntos? Dicen muchos, la religión y la política no se mezclan. Yo no sé en qué mundo vive usted, querido hermano o hermana, amigo o amiga, pero usted está bien ciego, mal informado, ignorante. Porque si usted cree que la religión, a mí no me gusta usar la palabra religión, yo digo la palabra de Dios. Si usted cree que la palabra de Dios y la política no se mezclan, ¿qué clase de cristiano es usted? ¿Qué clase de pastor es usted? ¿Qué clase de evangelista es usted? Si usted me dice a mí que la palabra de Dios y el gobierno no se mezclan, la política. Porque política es precisamente eso que le estoy diciendo en este momento. Política es leyes, reglas que gobiernan a un grupo de personas o a una nación. Es lo que es prácticamente la definición de política. Leyes o grupo de leyes que gobiernan a un grupo de personas o a una nación o a un estado o a una ciudad, hermano. Y cuando un cristiano en su ignorancia me dice a mí que la política y el evangelio no se mezclan, yo pregunto, ¿qué ignorancia? ¿Qué ceguera en esta persona? Porque yo le pregunto a usted, ¿quién estableció las leyes morales? ¿Quién? Dios. Y cuando el gobierno se mete a dictar leyes morales, se quieren poner en el lugar de Dios. Y viendo la cosa de una manera práctica, ¿qué nos corresponde hacer como ciudadanos de esta nación, pues? Contender por la fe. ¿Cómo? Votando por gente que teme a Dios, votando por gente que está contra el aborto, votando por gente que respeta la primera enmienda, la libre expresión, votando por personas que honran la Constitución de Estados Unidos, votando por gente que tiene corazón y un poco de ética y moral para que esta nación Dios la pueda levantar otra vez. Porque si la nación se arrepiente, hermanos, y se aparta de sus malos caminos, esta nación, Dios puede sanar nuestra nación, aunque haya abortado tantos niños. Dios la puede perdonar. Pero tiene que venir primero lo que leemos en 2 de Crónicas, capítulo 7, 14 en adelante. Que cuando Salomón iba a dedicar el templo a Dios, él hizo una oración larga que no la puedo hacer ahorita, se me acaba el tiempo. Pero el énfasis de la oración era esta: Señor, si tu pueblo peca contra ti y olvida tus mandamientos, y si tú envías la langosta, la pestilencia, el hambre, la miseria, por así decirlo, pero si tu pueblo se arrepiente, Señor, lo perdonarás. Y Salomón oró de esta manera. La respuesta no vino luego. Un día a medianoche, paseándose por el templo que Salomón le había hecho al Señor para dedicarlo, entonces sí vino palabra de Dios a él. Y le dice lo que dice en Crónicas 7, 14 en adelante. Segunda de Crónicas 7, 14 en adelante. Sí, Salomón,
Si mi pueblo peca, quiebra mis estatutos, mis mandamientos, etcétera, etcétera, hermano. Pero si mi pueblo se humilla, note lo que dice, se arrepiente, se humilla, se arrepiente, se apartan de sus malos caminos. No nomás de arrepentirse de haber hecho mal, y se aparta de sus malos caminos. Y orare, no nomás una simple oración, como hoy en día se hacen. Ahí se juntan todos ahí en el centro a orar. Una oración tan católicos, mormones, mundanos, paganos, ahí orando todos juntos. Una oración que Dios no va a escuchar, hermano. Entienda eso. Dios no escucha la oración de los paganos ni de los católicos porque son idólatras. Dios solamente escucha la oración de aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo, que han nacido de nuevo y buscan a Dios con todo su corazón. Me refiero a ese tipo de oración. No una simple oración así como nación. Que no hay nada mal con eso, pero no se trata de eso, hermano. Se trata de que si queremos que Dios restaure esta nación, tenemos que arrepentirnos, apartarnos de nuestros malos caminos, orar y buscar su rostro. Ahí está la diferencia. No una simple oración, orar y buscar su rostro. Dice el Señor a Salomón, entonces yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Hay esperanza para mi nación. Hay esperanza para nuestro país, hermano. Pero la iglesia tiene que apartarse de tanto show, hermano. Se junta nomás para cantar. Se junta nomás para banderear ahí por 2, 3 horas. Banderé ahí. Cañones de humo. Sale el humo ahí. Ponen todas las luces oscuras. Y empieza la discoteca. Y la gente va a brincar en las sillas y brinca como locos. Las danzas kundalinis y todas esas tonterías. Y piensan que de esta manera Dios va a oír nuestra oración. No, Señor. Mientras que la iglesia siga apostatada, entretenida, Dios no va a escuchar la oración. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que de veras clamen a Dios en el altar ante Dios para que sane nuestra nación. Porque si no, el juicio de Dios vendrá sobre esta nación. Mientras nosotros como cristianos, ciudadanos de esta nación, tenemos que votar por gente que teme a Dios, hermanos, que respeta la Constitución, que respeta la primera enmienda, hermanos, que respeta a la iglesia. Porque no podemos permitir que el gobierno se meta a dictar morales, hermano. ¿Dónde sacamos esa idea tan loca nosotros? Que podemos dejar que el gobierno dicte leyes morales. Ya vemos lo que están haciendo, matando niños, casando hombres con hombres, mujeres con mujeres. Los estados, hermano, dándole licencia para predicar a los homosexuales y a las lesbianas. ¿Qué predican? Que Dios me crió así, que Dios me hizo ahí. Pura mentira, esa es perversión diabólica. Dios crió lo que Dios dice que Él crió. Hombre y mujer, varón y hembra. Es lo que Dios crió. Y Dios solamente reconoce el matrimonio de entre un solo hombre y una sola mujer. Dios jamás aceptará las morales de los democráticos o republicanos. Dios acepta solamente la justicia que Él ya estableció, las morales que Él ya estableció. Esta nación, hermano, es una nación cristiana. Esta nación fue fundada en principios cristianos. ¿Qué está pasando? La iglesia está apostatada. La iglesia está muy entretenida. Todos los días sale un retiro para matrimonios, un retiro para mujeres, un retiro para parejas otra vez, un retiro para matrimonios, un retiro para otra vez matrimonio, otra. Yo ya fui, hermano, a algunos de esos retiros. Y con todo respeto le digo, hermano, yo fui a esas conferencias. Y le voy a decir tristemente que a las 2 conferencias que yo fui, una la apoyó una iglesia grande donde yo iba antes y la otra la apoyó la otra iglesia grande donde yo iba antes. Por respeto no digo el nombre de estos pastores sinvergüenzas, pero no lo digo, pero por respeto, hermanos. El primero que fui es a la iglesia donde yo me crié por 40 años. Fui que es que a un evento para matrimonios. Y el descarado que estaba ahí hablando, el apóstol, profeta, como se llamaba profeta él, que estaba ahí hablando, estaba hablando puras tonterías del matrimonio, hermano. Que la mujer se vistiera muy provocativa, se pusiera una tanga para y luego que el esposo la anduviera correteando por la casa. O dije, a esto viene a esta conferencia de matrimonios para oír estas tonterías. La siguiente fue a una iglesia grande acá para el sur que yo fui, hicieron un evento acá para el norte, en un restaurante, y yo fui y estaba una psicóloga ahí, psicóloga cristiana. Iglesia cristiana, entiendo una cosa, no existe psicólogo cristiano, ¿ok? No existe psicología cristiana, olvídense de eso.
Es como decir diablo y Dios. Es como decir falsedad y verdad. Porque los psicólogos son los primeros enemigos de Dios. No existe tal cosa que un cristiano psicólogo. Porque la psicología, hermanos, entienda usted, yo estudié esto ya, no crea que le hablo por hablar. La psicología establece que no hay morales absolutas. La psicología establece que no hay morales espirituales. En otras palabras, no hay Dios, no hay morales bíblicas. Lo que la Biblia enseña es mentira. Por eso, entre los psicólogos, ellos dicen que no hay nada mal que se enamore una mujer de otra mujer porque es amor. Entre los psicólogos dicen que no hay nada mal que se case un hombre con otro hombre porque es amor. Y esa es la misma psicología que ha pervertido la iglesia del Señor. Aceptar que se casen hombre con hombre y mujeres con mujeres. ¿Qué cosas, hermano? Por eso no puede haber tal cosa que un cristiano psicólogo o psicología cristiana. Qué mentira del diablo, hermano. Eso se llama herejía diabólica. Hay una verdad, se llama la palabra de Dios. Aparte de esta verdad no hay otra. No se le puede agregar psicología, pensamientos positivos, la psicología del pensamiento positivo, la ciencia de la mente. Nada se le puede agregar a la palabra de Dios. Es absoluta, es verdadera. O está aquí o no está. Y si no está aquí, no es de Dios. No importa cuánto lo explique usted. Y la segunda conferencia de estas iglesias muertas, sociales nomás. Fuimos a una conferencia de matrimonio acá a un restaurante para allá por la Andrews Highway. Y empieza la psicóloga a hablar puras tonterías también. Que entró un homosexual con un foco insertado donde no debía porque estaba jugando con él. Esa es la segunda conferencia matrimonial que yo fui, hermano. ¿Usted cree que me quedaron ganas de ir a otra? No me interesa a mí, hermanos, ir al entretenimiento. No me interesa entretener gente. Porque necesitamos que la iglesia se arrepienta, salga de la apostasía y necesitamos volvernos a clamar a Dios de verdad. Porque mientras que la iglesia quiera ser igual que el mundo, hermanos, jamás veremos un mover de Dios, jamás. Porque si el pueblo no se humilla, se arrepiente, se aparta de sus malos caminos, Dios no puede hacer nada, hermanos. Tenemos a Dios, como quien dice, maniado. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve por coincidencia. Dios se mueve cuando hay corazones quebrantados y humildes delante de Él, dispuestos a apartarnos de todo aquello que a Dios no agrada. Es cuando Dios empieza a moverse, hermanos, en nuestras vidas. Por eso le digo, hermano, por favor, borre esa mentalidad de que no es importante votar. Mire, tengo años estudiando la Biblia, hermanos. Yo sé, escatológicamente hablando, nos queda poco tiempo y Cristo vendrá. Poco tiempo y Jesús viene ya por la iglesia. Y se lleva a su iglesia, nos lleva con Él. Mientras que aquí habrá una gran terrible tribulación. Termino con esta última sección. Mañana, día lunes 9 de mayo, es el día de libertad en Rusia, hermanos. Que se espera que este hombre haga una declaración grande que puede meternos en una guerra mundial. Porque obviamente que Vladimir Putin está perdiendo la guerra en Ucrania, hermano. La guerra en la tierra, en combate, está perdiendo. Y lo único que él ha resuelto, tirar bombas a hospitales, a hogares, a los caminos de escape. Hacen un cesar de fuego y dice que va a permitir que la gente salga de los pueblos y cuando salen los matan. Ya ha matado, hermanos, más de 20,000 civiles Vladimir Putin. Y mañana es el día de independencia de Rusia, donde se sospecha, hermanos, que él puede declararle una guerra completa a Ucrania. Quiere decir que va a meter masivas, bombas masivas, fuerzas armadas, quizás armas nucleares tácticas. Y si la OTAN y Estados Unidos cumplen lo que dijeron, que si él usaba armas nucleares, el panorama va a cambiar. Esto indica que estaremos entrando posiblemente a la tercera guerra mundial. Y agárrese firme, porque si empieza la tercera guerra mundial ya pronto, ese no es el Armagedón, o que no se confunda. No es el Armagedón. Puede
escalarse al Armagedón. Pero el Armagedón, hermano, es cuando el anticristo haga un trato de 7 años con Israel. Que va a ser un judío y no va a ser homosexual como algunos enseñan. Porque los ortodoxos judíos nunca aceptarían un homosexual o un afeminado como Mesías, hermano. ¿Qué locura cabe eso? Dice en Daniel que no tendrá deseo de mujer. O sea, no le va a interesar casarse, tener hijos. No va a tener deseo de mujer porque el anticristo sabe que él viene a un propósito, a destruir Israel. Entonces, la guerra del Armagedón, hermano, es cuando el anticristo, después de 3 años y medio que hace un acuerdo de paz con Israel, entra al templo, al tercer templo, como profetizó Daniel, y hace una blasfemia y empieza a decirle a los judíos que lo adoren, que él es Dios. Y es cuando se da cuenta Israel que fueron engañados y huyen para Petra, para el desierto, y claman a Dios como nación. Y es cuando Cristo viene a libertar a Israel. Su iglesia no viene con él todavía. Durante la gran tribulación va a haber señales del Hijo del Hombre en el cielo, porque él va a estar yendo y viniendo a destruir a los enemigos de Israel. Donde muchos confunden que dicen que ahí va a ser el rapto. No, Señor. Si no hay resurrección, no es rapto. Querido pueblo de Dios, no hay rapto. A mediación de la gran tribulación, lea Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. No hay rapto ahí. Lea Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, y no hay rapto, arrebatamiento al final de la gran tribulación, sino al contrario, empieza la segunda venida. Entonces, ¿cuándo se fue la iglesia? El único lugar que la Biblia nos revela, tiempo que se va a la iglesia, lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Que iremos a las nubes al encuentro con Cristo, y habrá una resurrección donde se levantan primero los muertos, y luego los que estamos vivos nos iremos con ellos. ¿Se fija? Ahí está el panorama de lo que viene. ¿Cómo es que esta guerra se puede escalar al Armagedón? Cuando se levante un hombre diciendo paz a todo mundo y haga paz con Israel y los musulmanes y un contrato de 7 años, eso marca los últimos 7 años de la historia como la conocemos, porque viene el milenio de Cristo. Vladimir Putin, hermano, está por empezar una tercera guerra mundial. Y si empieza una guerra mundial nuclear, obviamente que creo que ganamos nosotros. Pero ¿al costo de qué es la pregunta? Morirán millones y millones de gente, tanto en Estados Unidos como en todas partes del mundo. Porque ahorita la OTAN, Estados Unidos y las naciones aliadas tienen el armamento preparado para si Vladimir Putin se atreve a hacer un ataque nuclear. Va a ser terrible. Y usted puede orar todo lo que quiera, pero Cristo dijo en Mateo 24, 7 en adelante, no os afanéis, no os conturbéis por estas cosas. Es necesario que estas cosas pasen. La pregunta que yo tengo por usted en esta mañana, ya por último. ¿Usted está preparado para irse con Cristo? ¿Usted está listo o lista si nos cae una bomba nuclear ahora y nos mata a todos? Nuestro corazón está bien delante de Dios porque, hermano, no sea malo, hermano, no sea pesimista. Le estoy hablando lo que puede ser realidad en pocos días. No saben qué declaraciones va a hacer Vladimir Putin, pero están saliendo, hermano, inteligencia, información, que este hombre animal, hijo del diablo, piensa hacer algo terrible el lunes. Empieza a declarar algo terrible. Es posible, nomás estoy diciendo, es posible que le declare guerra no nomás a Ucrania, sino a la OTAN y a Estados Unidos. Y si esto pasa, hermano, el lunes, prepárese, porque vendrán tiempos difíciles a esta nación y a todo el mundo. Y si ahorita la inflación está terrible y la comida se está escaseando mundialmente, imagínese en una guerra mundial. Por eso le digo, pueblo de Dios, iglesia, cristiano, pastor, evangelista, déjese de estar reuniéndose con la iglesia a cuentos. Dejen de estar haciendo tanta reunión de pasatiempos. Es tiempo que en las iglesias, en lugar de tanto pasatiempo y tanto show, inviten a la iglesia a clamar a Dios. Que invitemos a la iglesia a orar a Dios, porque no quiere la gente orar, hermano. La gente no quiere venir a las oraciones, la gente quiere nomás entretenimiento, pasatiempo. Y hoy más que nunca necesitamos orar por esta nación, por Israel, por la gente inocente que está muriendo en Ucrania, hermanos, y clamar por ellos.
Déjese que no le llevaron a comer un steak de $100. Déjese ese cuentito que no lo invitaron a una boda, a una fiesta. Olvídese que la gente está extremadamente entretenida en las iglesias hoy en día. Todo lo que miro en las redes sociales, entretenimiento, 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 y no hay nada más que entretenimiento en la iglesia moderna. Es todo lo que quieren. Y a los que predicamos sana doctrina, a los que le decimos que es tiempo de prepararnos porque Cristo viene pronto, hermanos, vienen tiempos terribles al mundo, nos juzgan como gente loca. Pastor Pando está loco, es pesimista, está amargado, es miserable. No importa qué digan ustedes, hermanos. El que me llamó, escúcheme bien, se llama Jesucristo. Me llamó en visiones, en sueños. Yo no dividí una iglesia y me llevó un grupo de gente, hermanos. Yo no lo hice lo que han hecho muchos pastores aquí en Odessa. La mayoría de las iglesias hispanas aquí en Odessa, hermano, se formaron por divisiones de mi iglesia. Y de ahí de otras iglesias. Y la mayoría de las congregaciones hispanas pentecostés aquí en Odessa han surgido de divisiones, hermanos. Que no me venga con ese cuento que usted es muy espiritual, que usted es un verdadero pastor. Déjese de cuentos. Al contrario, arrepéntase de la división que causó. Arrepiéntase de eso y ponga a su iglesia a clamar a Dios, porque es tiempo de buscar a Dios. No estamos en tiempos de estar jugando a la iglesita, hermano, a la iglesia. Esta iglesia social tiene que convertirse en una iglesia espiritual. Esta iglesia carnal a una iglesia espiritual. Esta iglesia de entretenimiento a iglesias donde se enseña la palabra, la sana doctrina, la verdad como es. Porque si Cristo viene, hermanos, y no estamos preparados, no importa que prediquemos, que seamos evangelistas, pastores, como se quiera llamar usted. Si nuestro corazón no está listo al sonar de la trompeta, aquí nos vamos a quedar. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Hermanos, vienen elecciones en noviembre. Entre más se acerquen las elecciones y Cristo no viene, le voy a estar diciendo, hermanos, quiénes son los candidatos y por qué no debemos votar por este o por aquel. ¿Qué leyes van a implementar? ¿Cómo van a ser de estorbo a la iglesia? ¿Cómo van a seguir atacando a la iglesia? Porque ya lo estamos viendo. El fin se acerca. Titulé este segmento. El fin se acerca. Hermanos, yo deseo que el Señor les bendiga a ustedes en este día, hermanos. No me arrepiento de lo que predico ni cómo predico, hermano, porque lo que hay en mi corazón está expuesto a usted abiertamente, hermanos. Yo no estoy aquí jugando. Yo no estoy aquí promoviendo mi egoísmo. No estoy promoviendo a ningún programa. Estoy diciéndole que Cristo viene pronto. Estoy diciéndole que las señales nos están hablando nosotros, que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Y mi consejo es prepararnos para el arrebatamiento, preparar nuestro corazón, hermanos. Si andamos mal, si algo estamos haciendo que a Dios no agrada, si vivimos de una forma que nomás la gente cree que es cristiano, pero usted de verdad no es, hay que arrepentirnos de verdad. Hay que volvernos a Dios de todo corazón. No vaya a ser que suene la trompeta y no estemos listos. O no vaya a ser que nos caiga una bomba nuclear y morimos y despertamos en un terrible infierno. Que no vaya a pasar eso, hermano, porque hay oportunidad de ponernos bien con Dios en este día. Dejemos de ser cristianos casuales. Vamos a ser cristianos de propósito, de batalla, de pelear la buena batalla de la fe y de contender en medio de este mundo adúltero, pecador y perverso. Y anunciar el evangelio con ánimo, con autoridad, sin miedo, porque Cristo viene pronto. Hermanos, Dios los bendiga. Se me acabó el tiempo nuevamente. Aquí los espero en Templo Berea. Si usted no tiene iglesia, aquí estaremos con el programa del Día de las Madres. Amén. Así es de que, hermanos, Dios me los bendiga y los vemos para el otro domingo, hermanos. Vote por gente sabia, vote por los conservadores. Va a haber elecciones aquí de los school boards. Vote sabiamente. Conozca quiénes son los candidatos antes de votar. Conozca si son perversos o no. Porque si no lo hacemos a nivel local, después suben a nivel estatal, después a nivel federal, y para cuando menos pensamos tenemos leyes absurdas como las que estamos viendo hoy en día que están pasando. Así es de que tenemos que contender por la fe hasta que Cristo venga.